Buenas tardes, bienvenidos a nuestro servicio para el Viernes Santo, un servicio de meditación. Vamos a terminar el servicio en silencio. Quiero recordarles que habrá la transmisión en viva de la misa para el día de Pascua, el domingo a las 12:30, y en la página de Facebook de Fontana. Pues vamos a empezar nuestro servicio de meditación en la muerte de nuestro Señor Jesús, cantando en la cruz. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Hermanos y hermanas, antes de celebrar los sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Confesemos pues nuestros pecados a Dios nuestro Padre. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos y hermanas, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Dios Todopoderoso que tenga
pecados y me lleve a la vida eterna. Amén. Dios Todopoderoso, en su misericordia, ha dado a su único Hijo para morir por ti, y por amor a Él te perdona todos tus pecados. Por tanto, como pastor llamado y ordenado por su iglesia, te perdono todos tus pecados, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pues vamos a seguir con el introito. Y invito a todos a responder en las partes donde hay una C. Pero tú, oh Señor, no estés lejos, fuerza mía, apresúrate a socorrerme. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos en mi salvación y de las palabras de mi clamor? En ti confiaron nuestros padres, confiaron y te ayudaste. Pero soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Porque tú me sacaste de las celdas de triste confianza del estrecho de mis animales. Aquí fui entregado desde mi nacimiento. Desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. No estés lejos de mí, porque la angustia está cerca, pues no hay quien me ayude. Pero tú, oh Señor, no estés lejos. Fuerza mía, apresúrate a socorrerme. Con su espíritu. Oremos. Te suplicamos, bondadoso Dios, que mires con gracia y misericordia a nosotros, tus hijos, por quienes nuestro Señor Jesucristo tuvo a quien sea traicionado y entregado en manos de hombres pecadores y sufrir la muerte de la cruz. Por el mismo Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, siempre un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. La primera lectura se encuentra en el libro del profeta Isaías, capítulo 52, versículo 13.
Y capítulo 53, versículo 12. Mi siervo tendrá éxito, será levantado y puesto muy alto, así como muchos se asombraron de él, a ver su semblante tan desfigurado, que había perdido toda apariencia humana. Así también muchas naciones se quedarán admiradas. Los reyes al verlo no podrán decir palabra, porque verán y entenderán algo que nunca habían oído. ¿Quién va a creer lo que hemos oído? ¿A quién ha revelado el Señor su poder? El Señor quiso que su siervo creciera como planta tierna, que hunde sus raíces en la tierra seca. No tenía belleza ni esplendor. Su aspecto no tenía nada atrayente. Los hombres lo despreciaban y lo rechazaban. Era un hombre lleno de dolor, acostumbrado al sufrimiento, como a alguien que no merece ser visto. Lo despreciamos y no lo tuvimos en cuenta. Sin embargo, Él estaba cargando con nuestro sufrimiento. Estaba soportando nuestros propios dolores. Nosotros pensamos que Dios lo había herido, que lo había castigado y humillado, pero fue traspasado a causa de nuestra rebeldía. Fue atormentado a causa de nuestras maldades. El castigo que sufrió nos trajo la paz. Por sus heridas alcanzamos la salud. Todos nosotros nos perdimos como ovejas, siguiendo cada uno su propio camino. Pero el Señor cargó sobre él la maldad de todos nosotros. Fue maltratado, pero se sometió humildemente y ni siquiera abrió la boca. Lo llevaron como cordero al matadero y él se quedó callado sin abrir la boca, como una oveja cuando la trasquilan. Se lo llevaron injustamente y no hubo quien lo defendiera. Nadie se preocupó de su destino. Lo arrancaron de esta tierra. Le dieron muerte por los pecados de mi pueblo. Lo enterraron al lado de hombres malvados. Lo sepultaron con gente perversa. Aunque nunca cometió ningún crimen, ni hubo engaño en su boca. El Señor quiso oprimirlo con el sufrimiento. Y puesto que Él se entregó en sacrificio por el pecado, tendrá larga vida y llegará a ver a sus descendientes. Por medio de Él tendrán éxito los planes del Señor. Después de tanta aflicción verá la luz y quedará satisfecho al saberlo. El justo siervo del Señor librará a muchos, pues cargará con la maldad de ellos. Por eso Dios le dará un lugar entre los grandes, y con los poderosos participará del triunfo, porque se entregó a la muerte, y fue contado entre los malvados, cuando en realidad cargó con los pecados de muchos, e intercedió por los pecadores. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Segunda lectura. Hebreos, capítulos 4, 14, 16, 5, 7 y 9. Jesús, el Hijo de Dios, es nuestro gran sumo sacerdote, que ha entrado en el cielo. Por eso debemos seguir firmes en la fe que profesamos, pues nuestro sumo sacerdote puede compadecerse de nuestra debilidad, porque Él también estuvo sometido a las mismas pruebas que nosotros, solo que Él jamás pecó. Acerquémonos, pues, con confianza al trono de nuestro Dios amoroso, para que Él tenga misericordia de nosotros y en su bondad nos ayude en la hora de necesidad.
Mientras Cristo estuvo viviendo aquí en el mundo, con voz fuerte y muchas lágrimas oró y suplicó a Dios que tenía poder para liberarlo de la muerte. Y por su obediencia, Dios lo escuchó. Así que Cristo, a pesar de ser hijo, sufriendo, aprendió lo que es la obediencia. Y al perfeccionarse de esa manera, llegó a ser fuente de salvación eterna para todos los que lo obedecen. Y Dios lo nombró sumo sacerdote de la misma clase que Melquisedec. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 19, versículos 17 al 30. Jesús salió llevando su cruz para ir al llamado lugar de la calavera, que en hebreo se llama Gólgota. Allí lo crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado. Quedando Jesús en el medio, Pilato escribió un letrero que decía: Jesús de Nazaret, Rey de los judíos, y lo mandó poner sobre la cruz. Muchos judíos leyeron aquel letrero, porque el lugar donde crucificaron a Jesús estaba cerca de la ciudad, y el letrero estaba escrito en hebreo, latín y griego. Por eso los jefes de los sacerdotes judíos dijeron a Pilato: no escribas Rey de los judíos, sino escribe el que dice ser Rey de los judíos. Pero Pilato les contestó: lo que he escrito, escrito lo dejo. Después que los soldados crucificaron a Jesús, recogieron su ropa y la repartieron en 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también la túnica, pero como era sin costura, tejida de arriba a abajo de una sola pieza, los soldados se dijeron unos a otros: no la rompamos, sino echémosla a suertes, a ver a quién le toca. Así se cumplió la escritura que dice: se repartieron entre sí mi ropa y echaron a suertes mi túnica. Esto fue lo que hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre y la hermana de su madre, María, esposa de Cleofas, y María Magdalena. Cuando Jesús vio a su madre y junto a ella al discípulo a quien él quería mucho, dijo a su madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego le dijo al discípulo: ahí tienes a tu madre. Desde entonces ese discípulo la recibió en su casa. Después de esto, como Jesús sabía que ya todo se había cumplido, y para que se cumpliera la escritura, dijo: tengo sed. Había ahí un jarro lleno de vino agrio. Empaparon la esponja en el vino, la ataron a una rama de hisopo y se la acercaron a la boca. Jesús bebió el vino agrio y dijo: todo está cumplido. Luego inclinó la cabeza y entregó el Espíritu. Esta es palabra de Dios. Saludo
gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. ¿Cuál es la pregunta más común que hacemos? Es una pregunta que los niños empiezan a hacer desde que tienen como 3 años. La pregunta, ¿por qué? Pues, algo nos pasa y preguntamos, ¿por qué a mí? ¿Por qué estoy sufriendo? ¿Por qué merezco esto? Y pues vamos a pensar en esta pregunta. ¿Por qué tuvo que morir Jesús? Pues este era el plan de Dios, su plan de amor por nosotros. ¿Por qué tuvo que morir en nuestro lugar? Pues para nuestra salvación. ¿Por qué? Para que podamos tener la vida eterna. Pues tal vez muchos están haciendo la pregunta hoy en día, ¿por qué todo esto del coronavirus y el COVID-19? ¿Por qué empezó este nuevo virus? ¿Por qué las personas se están enfermando? Se están hospitalizando y muriendo. ¿Por qué tenemos que cambiar todas nuestras actividades y no ir a los lugares a donde frecuentamos y tener que dejar de trabajar? ¿Por qué se tenía que cancelar las clases? Puede haber muchos porqués. ¿Y por qué tuvo que morir Jesús? Pues podemos ver que todo se debe a una respuesta, el pecado. ¿Por qué sufrimos? El pecado. Pues no quiero que me malentiendan. No estoy diciendo si uno se enferma es porque había cometido algún pecado y por eso están sufriendo. Puede ser así, pues que uno sufra la consecuencia de algo que había hecho. Pero podemos ver al principio, ¿qué clase de mundo creó Dios? Un mundo perfecto, sin pecado. No era la intención de Dios que uno sufriera, que uno muriera. Pero podemos ver que el pecado cambió todo. Pues podemos ver que ya este mundo está infectado por el pecado. Y pues podemos ver que todo no ha sido igual desde la manera que Dios había creado este mundo. Vivimos en un mundo donde el pecado ha causado el sufrimiento y la muerte. Y pues podemos ver que en nuestra lectura habla de cómo somos. Pues nuestra primera lectura es de Isaías, un profeta que vivió algunos 700 años antes de la venida de Cristo. Pero podemos ver cómo él está hablando pues de la muerte de Jesús. Pues, ¿qué es lo que dice en nuestra lectura? Usa tales palabras como, pero él fue traspasado a causa de nuestra rebeldía. Somos rebeldes. Fue atormentado a causa de nuestras maldades. ¿Qué somos? Malos. Y usa palabras como nos perdimos como ovejas.
Pues cada quien quiere ir por su propio camino. Somos perdidos. Por naturaleza no nos importa lo que quiere Dios para nosotros. Y pues dice que no sepultaron a Jesús entre gente perversa. No es que buscaron los más perversos. Este describe cómo es la humanidad. Y pues nos llama pecadores. Pues podemos ver que esta es la clase de personas que somos. Y pues podemos preguntar, ¿por qué tuvo que morir Jesús? Porque somos pecadores. Pues, ¿qué es lo que dice Dios? Pues, en la carta de San Pablo a los romanos, él dice que la paga del pecado es la muerte. ¿Qué es lo que dijo Dios a Adán? Si comiera del fruto del árbol del bien y del mal, del conocimiento del bien y del mal, que morirá. Pues la consecuencia del pecado es la muerte. Esto es lo que nosotros merecemos. ¿Por qué sufrimos? Por el pecado. ¿Por qué tuvo que morir Jesús? Pues podemos ver que nuestra lectura nos habla de que Él murió por causa de nuestros pecados. ¿Qué es lo que dice aquí? Le dieron muerte por los pecados de mi pueblo. Y puesto que Él se entregó en sacrificio por el pecado, dice, pero fue traspasado a causa de nuestra rebeldía, fue atormentado a causa de nuestras maldades. Y habla que Él estaba cargando nuestros sufrimientos. ¿Por qué tuvo que morir Jesús? Porque estaba cargando con nuestros pecados. ¿Y qué es lo que dijo Jesús en la cruz? Él dijo, todo está cumplido. ¿Qué está cumplido? Pues en la cruz, Él había pagado completamente por la deuda de nuestros pecados. Estas palabras, todo está cumplido, se usaba en el comercio cuando uno terminaba de pagar un contrato, pues es como decir, todo está pagado. Jesús pagó por nuestros pecados. Y luego dice aquí, luego inclinó la cabeza y entregó el Espíritu. ¿Mataron a Jesús o le entregaron? ¿O le entregó su vida? Pues entregó su vida a su Padre. Pues podemos ver que Jesús murió por nuestros pecados para salvarnos. En nuestra segunda lectura, pues usa estas palabras. Y dice, y por su obediencia Dios lo escuchó. Así que Cristo, a pesar de ser hijo, sufriendo, pues Él sufrió por nosotros. Y pues habla de que Él murió por nuestros pecados y logró nuestra salvación. Llegó a ser fuente de salvación eterna para todos los que lo obedecen.
¿Por qué murió Jesús? Para salvarnos. Eres nuestra fuente de salvación. Y también dice Isaías en nuestra primera lectura: el castigo que sufrió nos trajo la paz. Por sus heridas alcanzamos la salud. Por medio de su muerte, nosotros recibimos la paz. Por medio de su muerte, nos da salud. Pues podemos vivir en este mundo con paz. Paz al saber que nuestros pecados son perdonados. Con paz al saber que sabemos que nuestras vidas están en las manos de Dios. Pues Él nos da la salud. Pues, ¿sabes? No siempre nos da la salud física, pero nos da la salud espiritual. Y aunque estemos sufriendo en esta vida, sabemos que nuestras manos nuestras vidas están en las manos de Dios. Él nos está cuidando, Él nos está protegiendo. Y vivimos con la seguridad de poder tener una paz eterna. Sabemos que por causa de Jesús, Dios nos da la vida eterna y la salvación, que vamos a tener una salud perfecta. Pues hemos estado hablando acerca de la pregunta ¿por qué? Hay un versículo muy conocido que empieza con la palabra ¿por qué? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito. ¿Y para qué lo dio? Para sufrir y morir en nuestro lugar. Y dice, para que todo aquel que cree en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Esto es lo que logró Jesús por nosotros, por medio de su muerte. ¿Por qué? Pues podemos ver que Dios permite que suframos para obrar en nuestras vidas, para nuestro bien. ¿Por qué tuvo que morir Jesús? Porque nosotros somos pecadores. Y en su gran amor por nosotros, Dios no nos quiere castigar a nosotros. Era su plan de castigar a Jesús. ¿Y por qué? Para darnos vida eterna, para darnos paz, para darnos salud. Esto es lo que ha hecho Jesús por nosotros, por medio de su muerte y resurrección. Que la paz que sobrepasa todo entendimiento guarden sus corazones y mentes en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. En este momento, pues vamos a ponernos de pie y vamos a confesar nuestra fe con las palabras del credo apostólico. Pues disculpa, normalmente tenemos el credo apostólico en este momento, pero en el servicio del día de hoy, pues este sería el tiempo para recibir la ofrenda. Y pues no vamos a recibir una ofrenda porque no es posible, pero animo a todos pues que aparten su ofrenda y la guarden para que cuando pueda entregarlo en persona aquí en la iglesia, puede hacerlo, o si uno quiere hacer llegar a la iglesia, también se puede hacer esto. Oremos.
Dios misericordioso, con alegría y acción de gracia, te ofrecemos lo que tú ya nos has dado, nuestro ser, nuestros días y todo lo que tenemos, símbolos de tu gracia y amor. Acéptanos por amor de aquel que se ofreció a sí mismo por nosotros, Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a seguir con una oración responsiva. Y pues yo voy a decir una parte y yo invito que ustedes respondan con las partes donde hay una C. Señor Dios, Padre Celestial, este día conmemora el aniversario de tu don más grande para el mundo. Tu amor para la humanidad es fuera de nuestra capacidad de entender. Te alabamos por aquel amor, lo cual te motivó a entregar a tu Hijo unigénito a la muerte para la humanidad pecaminosa. Señor, en tu bondad. Lavados nuestros pecados y vestidos con tu justicia, podemos ahora pararnos en tu presencia. Te damos gracias por hacernos los recipientes de tu amor en Cristo. Oh Señor Jesucristo, nunca sabremos el alcance total de tu sufrimiento por nosotros. Porque tú pediste a tu Padre por los que te crucificaron. Padre, perdónanos, porque no saben lo que hacen. Sabemos que nuestros pecados también han sido perdonados. Porque prometiste al criminal que creo en una eternidad entera diciendo, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Nosotros tenemos la seguridad, a pesar de nuestros pecados, que nosotros también tendremos la vida eterna. Como en el medio de tu sufrimiento, tuviste consideración a tu madre diciéndole, ahí tienes a tu hijo, y al discípulo que querías mucho, ahí tienes a tu madre, entregándosela. Podemos estar seguros que tú estarás con nosotros hasta el fin de nuestra vida terrenal. Porque tú dijiste, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Mostrando que tu Padre te abandonó. Nosotros sabemos que nunca estaremos abandonados. Porque dijiste, tengo sed, mostrando que tuviste sed por nosotros. Ahora tenemos el agua de vida eterna. Porque declaraste, todo está cumplido, mostrando que la obra de salvación fue terminada. Ya no necesitamos tener dudas acerca de nuestra salvación. Porque entregaste tu espíritu a la muerte, diciendo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Tenemos vida. Oh Espíritu Santo, mora en nuestros corazones. Ayúdanos a creer que Jesús murió en nuestro lugar. Concédenos una fe que testifica a nuestros amigos y a nuestra comunidad que esta salvación es también para ellos. Oramos que guíes los pasos de todos los que están en puestos de autoridad, para que tomen las medidas adecuadas para detener la propagación del coronavirus. Señor, en tu bondad. Escucha nuestra oración. Oramos por todos los enfermos, especialmente por los que están padeciendo del coronavirus, por todos los que están sufriendo y por las necesidades de todo tu pueblo. Especialmente oramos y mencionamos en tu presencia a Mario Hernández y Rosalía Díaz, quienes pues están sufriendo de COVID-19 y que ahora están hospitalizados y aislados.
según tu voluntad, para su bien y para tu gloria. Señor, en tu bondad. Escucha nuestra oración. Oramos que cuides y les des fuerzas y sabiduría a todos los que están cuidando a los pacientes con el COVID-19. Señor, en tu bondad. Escucha nuestra oración. Oramos que cuidas y protejas a todas nuestras familias. Ayúdanos a tomar todas las medidas para proteger la salud y acatar las órdenes de los que están en autoridad. Especialmente pedimos por todos los que tienen que estar afuera y estar trabajando, y todos los que tienen que salir a lugares diferentes. Te pedimos que los protejas para que no se contagien con el coronavirus. Señor, en tu bondad. Escucha nuestra oración. Oramos que nos guíes en desarrollar e implementar un plan estratégico para impactar a nuestra comunidad con el mensaje del Evangelio. Señor, en tu bondad. Escucha nuestra oración. Oramos que nos sigas guiando en el proceso de desarrollo natural de la Iglesia. Señor, en tu bondad. Escucha nuestra oración. Oramos que nos ayudes a alcanzar a nuestra comunidad con el mensaje del Evangelio. Señor, en tu bondad. Escucha nuestra oración. Llénanos, oh Padre, con tu Espíritu Santo, para que nuestras vidas sean un testimonio constante a nuestra fe en Cristo crucificado. Pedimos esto en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Oremos la oración que tu Hijo Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día dánoslo hoy. Y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo sea el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. He aquí la cruz que da vida, de la cual colgó la salvación del mundo. Vengamos a adorarle. He aquí la cruz que da vida, de la cual colgó la salvación